Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Aquí que. Mi nombre es Quique Vázquez y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Nayeli Tello. Nayeli es filósofa de profesión, activista y defensora de derechos humanos de las mujeres por vocación, promotora del proyecto Redes de Mujeres sin Violencia del Instituto Municipal de las Mujeres durante el 2014 y durante el 2015. Asimismo, fue consejera del Instituto Municipal de las Mujeres durante el 2016 y colaboradora de la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, realizando el diagnóstico Atención a las personas LGBTI, la situación en el estado de Guanajuato. Durante ese mismo año fue colaboradora de la Universidad Iberoamericana Campus León, impartiendo talleres de prevención de la violencia en el noviazgo y perspectiva de género a adolescentes en diversas preparatorias del estado de Guanajuato. También durante el periodo 2017 al 2020, nuevamente fue funcionaria pública para el Instituto Municipal de las Mujeres y durante el 2018 al 2020 fue la coordinadora del área de investigación y procuración de fondos en el Centro de Atención a la Diversidad Sexual, AC. Candidata a la Diputación Local del Distrito Sexto por el Partido Verde Ecologista de México en 2021 y actualmente es directora general del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual. Muchísimas gracias, Nayeli, por tenerte aquí. Es un gusto que puedas compartir tiempo y espacio y bienvenida. Muchas gracias a ti, Kike, muchas gracias a todas y todos, saludándoles con mucho gusto a quienes conforman la comunidad Oviedo y pues muy entusiasmada de poder venir a platicar con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón te lo digo. Desde el instituto estamos muy agradecidos por tenerte aquí. Sabemos que los compromisos y las agendas son difíciles a veces, pero la verdad es que siempre el tenerte en este espacio es súper productivo. Y para ir iniciando esta pequeña conversación, me gustaría tocar el tema que tú ya conoces. Durante esta semana estamos en la jornada de la igualdad de género y me gustaría partir, ya que tú tienes experiencia, fuiste funcionaria en el Instituto Municipal de las Mujeres, que nos platiques más sobre qué es y qué hace el Instituto Municipal de las Mujeres. Claro que sí, pues mira, con mucho gusto, durante algunos años estuve colaborando para el Instituto Municipal de las Mujeres en León, que es básicamente, es una dependencia gubernamental paramunicipal. Eso quiere decir que no está dentro de la presidencia municipal, es decir, está descentralizada. Tiene sus instalaciones hoy en día en la Avenida Olímpica, 1603, casi esquina con el Boulevard Delta. Y el instituto, su función principal es ser la entidad rectora de la política de igualdad entre mujeres y hombres para el municipio de León. Es decir, la igualdad de género hoy en día tiene que ser una realidad para todos los municipios del país. Y hay entidades, y en este caso instituciones, que son las encargadas de guiarnos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el instituto lo que hace es dos cosas fundamentales. Guía la política pública para que esta política pública esté hecha con perspectiva de género y que todas las otras dependencias de la administración pública puedan incorporar acciones encaminadas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y el instituto, digamos que está vigilante y tiene que proponer además la política pública de igualdad. Y la otra cosa que hace es la atención y la prevención de la violencia por razones de género, ¿no? Es decir, la violencia contra las mujeres. En el instituto hay áreas encargadas de atender a las mujeres que viven algún tipo de violencia en el municipio y ellas pueden acercarse ahí a recibir básicamente atención psicológica y o asesoría legal, lo que se necesite. También tienen un área laboral donde pueden brindar algún tipo de orientación sobre bolsa de trabajo y también tienen programas externos que, digamos, son de las personas que salen a la calle, como yo lo hice en algún tiempo con Redes de Mujeres sin Violencia, que es un programa padrísimo, la verdad, donde las personas que participan de esos programas salen a dar talleres a las comunidades, a las colonias. Son talleres de prevención de la violencia, equidad de género, igualdad sustantiva, medidas de protección, etcétera, ¿no? Entonces, durante 8 sesiones, en mis tiempos, no sé si ahora siga siendo así, pero en ese tiempo era más o menos 8 sesiones lo que teníamos con cada grupo de mujeres. Entonces, nosotras íbamos a las colonias, platicábamos con las presidentas de colonos, con madres de familia, en escuelas también, y conformábamos grupos, impartíamos ahí los talleres. También tienen un programa de prevención del embarazo en adolescentes, donde se integran a las escuelas, a los colegios,
y pueden ahí también brindar los temas para prevenir los embarazos en edades tempranas, y tienen un programa de prevención a la violencia feminicida, que bueno, es este último grado de violencia a la que nunca deberíamos llegar, ¿no? El tema de los feminicidios, pero hay un programa también que puede atender ahí, es un programa mucho más delicado porque está pues enfocado a mujeres que están en situación de riesgo muy alto, pues. Básicamente eso es lo que hace el instituto, una parte de guiar la política pública y otra parte de atender el problema de violencia que hay en el municipio. Ok, perfecto. Tú tocaste varias veces el concepto de violencia. Me gustaría partir, ya que nos explicaste qué hace el Instituto Municipal de las Mujeres, me gustaría partir desde lo más básico, ¿no? Para que empecemos a entender todos estos conceptos que tienen que ver relacionados con la violencia, ¿no? Hay dos en particular que me gustaría que tú nos pudieras ayudar a definir, que es uno, ¿qué es el acoso? Y el otro, ¿qué es el hostigamiento? ¿Y qué diferencia hay? Porque Claro. muchas veces pensamos que pudieran ser lo mismo, y seguramente no lo es así, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Fíjate que partiendo, claro, del tema de la violencia, que es amplísimo, ¿no? Y la violencia podríamos empezar a definirla de manera súper simple, como cualquier acto u omisión que se haga en contra de una persona para lastimarla, vulnerarla, quitarle sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, la violencia es un paraguas amplísimo que tiene diversas acciones que pueden perjudicar a las personas. Y entre ellas, por supuesto, están el acoso y el hostigamiento. Últimamente siento que está y que como de moda hablar de acoso y hostigamiento, ¿no? Pareciera ser que estamos muy focalizadas a hablar de acoso y hostigamiento. Y no es que sea un tema nuevo. Lo que pasa es que conforme vamos avanzando en temas de derechos humanos de las mujeres, se van visibilizando violencias que antes socialmente teníamos normalizadas completamente. En el caso del acoso, concretamente, que son estas acciones de intimidación, de poder, de dominio sobre los cuerpos y las realidades de otras personas, y concretamente, pues, vulnerando a las mujeres, pues podríamos definirlas como estas acciones entre pares, ¿no? Cualquier persona puede acosarte a ti o a mí y generalmente tiene un componente sexual, ¿no? Es decir, de opinar sobre tu cuerpo, los mal llamados piropos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que durante años hemos normalizado opinar sobre el cuerpo de otras personas y lanzar una serie de palabras, oraciones, argumentos sobre cómo me parece que se ve la otra persona, bien, mal, etcétera. Generalmente, te digo, tienen este componente sexual. Pensemos cada uno en nuestras casas. Seguramente hemos escuchado un mal llamado piropo, pero pues que en realidad son cosas que tienen que ver con violencia verbal y que se encuadran en el acoso hacia las personas, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier acción de enunciar mi opinión particular de manera soez, de manera grosera, de manera también no solicitada sobre el cuerpo de otra persona, podría considerarse acoso, ¿no? O estar continuamente, pues, insistiendo, por ejemplo, en salir con una persona, en que esa persona me preste atención, cuando esa persona ya me dejó claro que no le interesa, pues también puede constituir una conducta de acoso, ¿no? Y el acoso puede darse en cualquier espacio. Nosotras hablamos, cuando hablamos de violencia, hablamos de ámbitos de la violencia. Los ámbitos no son más que los lugares donde puede darse la violencia. Entonces, los ámbitos que existen para la violencia son, por ejemplo, el ámbito escolar, evidentemente son colegios, escuelas, el ámbito laboral, cualquier centro de trabajo, el ámbito comunitario, pues que es la calle prácticamente, el ámbito docente, que también tiene que ver con escuelas, pero a niveles de maestro-alumno, Ujú. este, el ámbito, por ejemplo, institucional, ¿no? La violencia que podemos recibir en instituciones, ya sean públicas o privadas, etcétera, ¿no? Entonces, estos lugares van configurando espacios propicios para la violencia y el acoso puede manifestarse en cualquiera de estos espacios, ¿no? Es decir, los mal llamados piropos pueden configurarse en cualquier espacio donde yo voy caminando, ¿no? En la calle, en el transporte público, en la escuela, en mi centro laboral, donde sea, puede ser un espacio donde haya conductas de acoso sexual. Con el hostigamiento hay una distinción muy particular que a veces puede ser pasada por alto y el hostigamiento básicamente tiene que ver
con una relación de poder jerárquico, ¿no? Es decir, cuando hay una relación de subordinación donde una persona tiene menos poder que otra. Por ejemplo, en el ámbito laboral, si yo tengo arriba de mí jerárquicamente un jefe, una jefa, y esa persona me violenta, me acosa, se convierte en hostigamiento porque hay un componente jerárquico en donde la persona, digamos que tiene un grado de autoridad mayor que el mío. En el ámbito escolar, por ejemplo, se puede dar entre maestros, maestras y alumnos, alumnas, ¿no? Cuando hay ese componente de acoso con una persona que ostenta un grado de poder o de autoridad mayor que la otra, es cuando estamos hablando de hostigamiento. Básicamente pueden ser las mismas conductas, pero la distinción entre acoso y hostigamiento es que haya este componente de jerarquía, de autoridad. Ok, perfecto. Y con esto ya nos das un poquito de más claridad desde lo más particular. Y aquí me gustaría saber quién es más susceptible a vivir este tipo de situaciones. Porque mencionabas, no importa si es acoso o si es hostigamiento, es similar, perdón, entre uno y otro, y nada más implica esta jerarquía de poder, pero quiénes son más susceptibles a que les esté pasando continuamente este tipo de cosas o de acciones, ¿no? Claro, pues mira, históricamente lo hemos visto, las mujeres, las niñas y las adolescentes, ¿no? O sea, sí hay un claro componente que distingue estadísticamente y digamos en población demográfica quiénes son las mayoritariamente las víctimas, ¿no? Las mujeres. No quiere decir que no haya acoso viceversa, pero digamos que en población, ¿no? En este nivel de susceptibilidad, de vulnerabilidad, pues las mujeres estamos en un peldaño pues un poco más frágil para recibir el tema del acoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque históricamente también nos han enseñado que las mujeres pues debemos de ser de cierta manera, debemos vestir de cierta manera y salir de esa norma faculta a otras personas a hablar de nuestros cuerpos, ¿no? En el caso que creo que todas y todos podemos tener alguna experiencia, a lo mejor haber escuchado, haberla vivido, que alguien nos haya platicado, de estos temas de los piropos, ¿no? Que te gritan algo en la calle y generalmente pues son a las mujeres a quienes mayoritariamente les pasa, ¿no? No únicamente, pero hablando, digamos, en población más. ¿Por qué? Pues porque las mujeres históricamente hemos estado relegadas al ámbito privado, ¿no? A la casa, a hacer estas cosas y también como a, digamos, pues sí, a ser vistas como objetos socialmente o como objetos de consumo para otros, ¿no? Y en ese sentido es que hay una vulnerabilidad particular situada en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Hace un par de años, justamente también en estas fechas que rodean al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, se hizo un ejercicio en redes sociales muy poderoso que justamente preguntaba a qué edad fuiste por primera vez acosada, ¿no? Entonces era una invitación a que las mujeres compartiéramos nuestra primera experiencia de acoso y tristemente la mayoría de las mujeres compartíamos haber sido acosadas por primera vez entre los 6 y los 8 años de edad. O sea, era terrible la cantidad de experiencias de mujeres adultas y adolescentes que habían sido, pues sí, agredidas, acosadas sexualmente entre los 6 y los 8 años. Es decir, este componente de género, ¿no? De distinción entre hombres y mujeres, vulnera a las mujeres desde que somos muy pequeñas. Y ahí se van marcando como estos temas de quién es más susceptible de recibir el acoso. Hay hombres que también son acosados, por supuesto, claro que sí, ¿no? No es un tema que sea en el universo o la totalidad solo para las mujeres, pero digamos que hay muchos menos en comparación, no se reciben en la misma medida, en los mismos ámbitos, en los mismos espacios, ni en las mismas edades, ¿no? Ya, es decir, las niñas desde pequeñas vienen siendo vulneradas en su cuerpo, en su integridad física, por temas de acoso y hostigamiento. Oye, y tú que lo viviste desde el Instituto Municipal de las Mujeres, ¿qué tanto se denuncian estos actos? Poco, con una tendencia a tratar de un poco más de hacerlo visible, ¿no? ¿Por qué? Primero porque en Guanajuato no había encuadrado un tipo penal que pues constituyera al acoso como un delito, ¿no? Entonces,
muchas veces se desestiman las denuncias cuando llegan, ¿no? Es decir, una parte porque tenemos muy normalizada la violencia, tenemos poca cultura de denuncia, pero también tenemos poca fe en las instituciones de procuración de justicia, ¿no? Es decir, la gente piensa en su mayoría que denunciar no sirve, que no va a pasar nada, que no va a cambiar nada y que voy a perder mi tiempo. Entonces, durante el tiempo que yo estuve en el Instituto de las Mujeres, la mayoría de los casos que llegaban a configurar una denuncia de tipo penal, pues tendrían que ver con violencia física, ¿no? Es decir, donde ya había golpes de por medio. Incluso la violencia psicológica no se denuncia con la misma medida porque se cree, y muchas veces, tristemente, desde las personas que están impartiendo justicia en los ministerios públicos, sí, pues en todas estas entidades que ya configuran instancias de procuración de justicia, pues que eso no importa tanto, ¿no? Y creo que ya lo hemos escuchado, a lo mejor visto. Tal vez tenemos alguna persona conocida, alguna amiga que le han dicho, bueno, pero ¿y dónde están los moretones? ¿Y dónde están los golpes? Pues es que no me pegó, ¿no? Pero me insulta, me humilla, me cela, me sobaja, todas estas cosas que configuran violencia psicológica, pero como no hay este componente de golpes, se desestiman las denuncias. Ahora imagínate con el acoso, que es una situación tan normal, ¿no? Que yo pase en la calle y me chiflen o me griten cualquier cosa, o que vaya yo en el transporte público y me toque en alguna parte de mi cuerpo sin mi consentimiento. Son cosas que las mujeres les cuesta trabajo llegar a denunciar porque se desestiman inmediatamente, ¿no? Como, bueno, pero no pasó nada, pero no te pasó nada, pero no te hizo nada, pues nada más te gritó, pues no le hagas caso y ya no pasa nada, ¿no? Ahora ya hay en el municipio de León al menos un protocolo que trata primero de prevenir el acoso, que debería ser la primera instancia, la prevención, pero también ya hay como, digamos, un esfuerzo por haber capacitado al personal de fuerza pública, quiero decir policías, para que puedan atender, digamos, la situación de acoso. Es decir, que si yo voy en el transporte público y alguien me toca sin mi consentimiento, puedo acercarme a algún policía y en ese momento tendría que haber una sanción inmediata para la persona que cometió este tocamiento indebido, que también constituye una forma de acoso sexual. Tuvimos hace un par de años o 3, la verdad no recuerdo la fecha exacta, fue antes de comenzar la pandemia, una campaña fuerte de prevención del acoso sexual en el transporte público. Entonces lo que hacíamos básicamente era irnos a los paraderos de las orugas y a las estaciones de transferencia que hay y hacer encuestas primero, ¿no? Encuestamos a un montón de mujeres para ver cómo estaban viviendo el acoso sexual en el transporte público. Tocamientos, palabras o conducta que las fueran siguiendo, por ejemplo, ese tipo de cosas que constituyen pues situaciones de acoso, y de ahí salió un protocolo para la prevención del acoso sexual en el transporte público. Se tomaron algunas ciertas medidas, como por ejemplo poner cámaras en todas las unidades. Se supone que al día de hoy todas las unidades de transporte público deben de tener al menos una cámara, y se instruyó, se dieron algunas capacitaciones a policía para que pudiese responder de manera inmediata. Se puso en las estaciones de transferencia como una unidad chiquita, digamos, de atención a estas primeras denuncias. La verdad es que no ha habido una respuesta tan fuerte porque se desestiman mucho las acciones o porque, es decir, yo quiero denunciar, pero luego tengo que hacer un trámite increíble, ¿no? Entonces imagínate tú, por ejemplo, las mujeres que salen a trabajar, ¿no? Y pasan alguna de esta situación rumbo a su trabajo, evidentemente, pues, si ellas quieren denunciar, les implica perder todo un día prácticamente, porque ir al Ministerio Público es perder un día de tu vida completamente, para poder ir a denunciarlo. Entonces, pues si tengo que ir a trabajar y me van a descontar el día por ir a hacer, ¿sabes? O sea, hay como, o tengo que llevar a mis hijos a la escuela y ya me pasó y pues van a llegar tarde al colegio, en lo que yo me voy. Es decir, hay muchas situaciones que todavía atraviesan el tema de las denuncias, ¿no? No es que no denunciemos porque no queramos, todavía hay muchas trabas para que las mujeres podamos acceder a la justicia en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues se pasan por alto, es decir, pues son más los obstáculos que las facilidades para poder llegar a denunciar, ¿no?
Creo que sí hay una cultura un poco más de no permitir el acoso, pero todavía no llegamos tanto a la denuncia, ¿no? Es decir, antes se pasaba mucho más por alto y ahora ya es mucho más visible como, oye, no, eso es acoso, ¿no? Oye, eso no está permitido, tú no tienes por qué hacer eso, o no lo permitas, denúncialo, acude, ve, pero todavía no logramos hacer como este camino fácil y accesible para las mujeres. Y me causa un poco de dudas, o sea, con respecto a este proceso largo, ¿no? Que complica las cosas. ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué medidas se hacen desde el Instituto Municipal de las Mujeres para ayudar un poco a facilitar este proceso? Porque entendiendo la complejidad, pues yo creo que, y la cantidad de casos y situaciones que se viven alrededor de todo esto, ¿qué medidas se toman o qué cosas se están llevando a cabo para que esto pueda ser un poquito más fácil y que la gente crea que es importante hacer las denuncias? Fíjate que, pues justamente se han hecho varias campañas, es decir, se hacen diversos esfuerzos, ¿no? Una de las cosas que creo que es importante que platiquemos es que el instituto es la entidad municipal con menos presupuesto de toda la administración pública, ¿no? Es decir, a todas las dependencias se les otorga más dinero que al Instituto de las Mujeres. Históricamente, al Instituto de las Mujeres es a quien menos recurso económico le dan para trabajar, ¿no? Entonces, hay poco personal y hay muchas mujeres que atender, ¿no? Entonces, se tienen que hacer acciones, pues, que a veces sobrepasan el recurso humano que hay, ¿no? Y en esto, pues, se han hecho campañas, como la que te contaba hace ratito que se hizo en el transporte público, se lleva la información a través de los talleres y en la medida que alcanza, se dan los acompañamientos, ¿no? Es decir, a mí me tocó muchas veces acompañar a mujeres a denunciar al Ministerio Público, ¿no? Una vez que ellas pasaban por su atención psicológica, pasaban por la atención legal, les platicaban como, a ver, estas son tus opciones, esto es lo que puede pasar, esto es a lo que tienes derecho, quieres hacerlo, y cuando ellas toman la determinación, porque la verdad es que tampoco podemos obligar absolutamente a nadie a denunciar, muchas veces les brindábamos en la medida de nuestras posibilidades el acompañamiento, ¿no? Y a mí me tocó hacer durante los años que yo estuve en el instituto, pues estos acompañamientos que prácticamente son eso, acompañar, ir con las mujeres al Ministerio Público, estar ahí con ellas, entrar siempre y cuando te lo permitan, porque a veces también es complicado que te permitan entrar pues a las instancias donde ya les están tomando la declaración, y estar ahí asesorándolas, te van a decir esto, rinde tu declaración, tienes derecho a esto, etcétera, ¿no? Porque también hay una serie de violaciones de derechos humanos dentro de las instituciones de procuración de justicia y pues las mujeres generalmente, muchas no conocen ni tienen el bagaje, digamos, legal de lo que representan, no conocen sus derechos, no saben qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, las intimidan, las revictimizan. Entonces hay que estar ahí con ellas, ¿no? Pero, pues imagínate, a veces, ahora lo desconozco, pero en el tiempo que yo estuve en el instituto, a veces se atendían hasta 20, 25 mujeres diarias. Evidentemente no hay personal que alcance para acompañar a 25 mujeres a denunciar. Nos tocaban a veces 1, 2, 3 diarias y era estar todo el día ahí y pues dando el acompañamiento que te digo, significa esto, ¿no? Es asesorarlas, orientarlas, muchas veces también contenerlas, porque pues pasan muchas cosas de miedo, y si mejor ya no, y si después me piden algo más, y si después me hacen algo más. Es decir, pasan muchas cosas, es un proceso súper complicado y además que no se acaba ahí, ¿no? O sea, yo voy, pongo mi denuncia, pero luego hay que ir a ratificar y luego te dan citas para psicología y luego si hay un proceso penal, pues entonces tienes que hacer ya otras acciones. Es también muy desgastante y si me lo preguntas de manera muy personal, creo que no alcanzan todavía hoy en día los esfuerzos ni el presupuesto para lograr dar un acompañamiento integral a todas las mujeres que lo necesitan, ¿no? O sea, necesitaríamos que la administración pública tuviese la voluntad de dar más dinero para el Instituto de las Mujeres y que el Instituto de las Mujeres pudiera adecuar su personal, sus instalaciones para albergar, recibir muchas más oportunidades de denuncia y poderlas acompañar de manera
pues completa, ¿no? Integral, porque también muchas veces las mujeres se van solo con la asesoría y ahí es donde un poco ya pues entra el miedo también, ¿no? Como bueno, sí, ya me dijo la abogada lo que tengo que hacer, pero pues me da miedo, ¿no? O si me dicen que no, y luego yo qué voy a decir, y pues estar ahí, ¿no? Lo que siempre le digo mucho a la gente que dice, es que ¿por qué no denuncian? Bueno, es que una cosa es no vivirlo y decir, ¿y por qué no denuncian? Y otra cosa es estar ahí sentada denunciando a tu agresor, ¿no? Claro. Oye, y atendiendo esto que comentas de que no alcanzan las manos, ¿no? Ante esta situación, si no alcanzan las posibilidades, ¿con qué otras instituciones se puede uno apoyar? ¿No? Porque hay que entender que a lo mejor hay mucha gente que desconoce la existencia del Instituto Municipal de las Mujeres. ¿Con qué otras instituciones también se pueden acercar que a lo mejor conocen o que tienen mayor acercamiento para que de alguna manera las apoyen, las orienten y les brinden ese servicio que necesitan? Pues mira, yo le apostaría muy fuerte a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En León ya hay varias que dan estos tipos de servicios de acompañamiento y de orientación, y hay muchas expertas laborando en esos campos, ¿no? Es decir, los grados de experticia y de experiencia que se tienen para acompañar casos de violencia de género también están en muchas mujeres que no trabajan en las instituciones, ¿no? O sea, es decir, tienen sus ámbitos laborales fuera de las instituciones gubernamentales, en organizaciones de la sociedad civil, o defensoras de a pie, les decimos nosotras, ¿no? O sea, mujeres, abogadas que tienen toda la experiencia con la perspectiva de género y trabajan con eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí también siempre hay la posibilidad, porque claro, esto que comentas es muy cierto, muchas mujeres no saben que existe el Instituto Municipal, ¿no? O sea, no es una información que también esté tan a la mano, creyéramos que sí, pero a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando ahora decían, híjole, pues yo no sabía que había una instancia especializada o específica para atender estos casos, ¿no? Entonces, en lo que la información llega, circula, pero también el acceso, ¿no? Porque imagínate la gente que vive de este lado de la ciudad desplazarse a Delta, ¿no? Y pues ir en la mañana para que alcances una ficha de atención, te tienes que parar temprano, tienes que mover, o sea, eso también es una limitante, ¿no? Lo cierto es que, pues claro, las mujeres de las joyas, imagínate, pues hacen casi 3 horas de camino a Agua Azul, que es donde está el instituto, pues muchas veces dicen, no, pues, ¿con qué, no? También el tema del dinero, etcétera. Entonces, yo apostaría por las organizaciones de la sociedad civil. En redes sociales pueden encontrar a muchas de ellas. Está el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, que pues ellas tienen 20 años de hacer trabajo en favor de los derechos de las mujeres, son muy buenas, dan este tipo de acompañamientos, trabajan además el tema de acoso callejero. Yo creo que estaría buenísimo que a lo mejor una de ellas pudiera venir contigo a platicarte, Quique, porque hace poquito, un par de meses te estoy hablando, ellas cumplieron 20 años de trayectoria y justamente presentaron un diagnóstico municipal de acoso callejero, ¿no? Ellas trabajan muchísimo el tema, son muy buenas, y bueno, creo que hay otras compañeras que están en estas trincheras de las organizaciones civiles, pues justamente pudiendo hacer esta labor que el instituto se ve rebasado. Y yo te agradecería mucho porque la verdad es que son temas que al final podemos ahondar mucho más y que pues sabemos que están ahí, pero tristemente no les damos el tiempo y el espacio suficiente para abordarlos, ¿no? Yo quisiera pedirte que nos dieras recomendaciones a todos los que somos papás o mamás, ¿no? Y que tuviéramos alguna situación con nuestros hijos o nuestras hijas de este tipo, ya sea de acoso u hostigamiento, sobre qué hacer. ¿Tú qué le dirías a esa gente? Pues primero hay que abrir mucho los canales de comunicación con nuestras hijas e hijos, ¿no? O sea, creo que justamente una labor muy grande que tienen papás y mamás, pues es justamente abrir estos canales de diálogo basados en la confianza para que los adolescentes, las niñas y los niños puedan acercarse y decirse, mamá, papá, estoy pasando esto, me está sucediendo esto en la escuela o en la calle o camino a casa, en el ámbito donde les pueda pasar. Y justamente ellos puedan de primera mano conocerlo, ¿no? Porque también a veces los adolescentes pues
buscan otros espacios para hablar de estas situaciones porque a lo mejor tienen miedo de que en sus casas les juzguen, no los entiendan, o a lo mejor ni siquiera hay tiempo, ¿no? Estos espacios de convivencia que a veces, pues, las personas adultas, pues, tenemos que trabajar, ¿no? Porque también lo cierto es que hay que solventar muchísimos gastos en casa y a veces se pasan demasiado tiempo. Hay jornadas laborales bastante largas que no permiten después tener demasiado tiempo de calidad con nuestras hijas e hijos, ¿no? Entonces, en primera instancia, yo recomendaría abrir el diálogo y también creo que podrían acercarse a las instituciones o a las organizaciones para el tema de las pláticas y los talleres. Yo es algo a lo que les sigo apostando, a pesar de que son cambios, digamos, que se van viendo de manera un poquito más lenta. Pero en todos estos talleres de formación o en estas jornadas como que ustedes ahora en Oviedo están haciendo de igualdad entre mujeres y hombres, pues que tienen que hacerse también de manera mucho más continua las pláticas, los paneles, los conversatorios. Las y los adolescentes tienen muchas cosas interesantes que decir, ¿no? Pero a veces no, en esta cultura que también tenemos de muy adultos, no les escuchamos, ¿no? Y creo que también es fundamental que ellos y ellas expresen cómo se sienten, qué están pasando, cómo ven también estas ondas del acoso, desde dónde las miradas adolescentes son interesantes, ¿no? Entonces, escucharles, poderles compartir también la información más verídica posible, ¿no? Libre de mitos, libre de estereotipos, para que ellas y ellos puedan estar empapados de información. Y si ya está sucediendo una situación lamentable de acoso y hostigamiento, pues sí creo que tienen que acercarse a las instituciones de procuración de justicia. Además, siempre les digo, siempre procuren ir acompañados de una persona experta, ¿no? Hay abogados, hay personas defensoras que pueden hacerlo, hay gente en el municipio que trabaja específicamente con infancias y adolescencias y sus derechos, ¿no? Está NIMA, que es este Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, están aquí en la Arvide. Ellas dan el acompañamiento también para todas las violencias que viven infancias y adolescencias y pues creo que justamente si ya estoy viviendo una situación de violencia, de acoso, algo que esté lastimando a mis hijas o a mis hijos, pues acercarnos a las instancias de procuración porque sí creo que tenemos que denunciar, ¿no? Es complicado, es tedioso, pero tenemos que ser mucho más insistentes la ciudadanía en que la denuncia tiene que llegar a buen puerto. Ok, oye, y atendiendo esto que nos dices, porque sé que seguramente para tanto papás, mamás, alumnos, alumnas y toda la comunidad de Oviedo significa mucho, ¿en qué lugares, si le podemos llamar así, ¿no? Digitales, o de algún otro tipo, pueden encontrar información de apoyo? Porque nos has mencionado varias instancias, ¿no? Varias instituciones, donde sería un apoyo así básico, que si me suceda o no me suceda, directa o indirectamente, yo me puedo apoyar y encontrar información para poder tener esos contactos, esa atención, ¿no? Sí, pues mira, yo apostaría mucho también, te digo, por las redes. O sea, ahora las redes sociales son una herramienta increíble, sobre todo para la gente joven, donde encontrar información absolutamente de todo, ¿no? Pero no toda la información es cierta, no toda la información es de calidad, no toda la información es real. Pero las organizaciones de la sociedad civil, la verdad es que hacen un trabajo increíble justamente para traer información de calidad y ponerla al alcance de todas y todos, ¿no? Entonces, en este caso, pues está, por ejemplo, NIMA, que es este Centro de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes, que además creo que el lenguaje está adaptado para ellas y ellos, ¿no? Para que puedan tener también un lenguaje que les sea mucho más cercano, ¿no? Porque a veces ya se utilizan en estos temas, pues conceptos muy específicos, por ejemplo, del ámbito legal o del ámbito psicológico, ¿no? Y esas cosas. Entonces, ellas y ellos lo que hacen es adaptar la información de derechos humanos al lenguaje de la chaviza, ¿no? Así, el lenguaje de la juventud de ahora. Están ellas, perdón, sí. Y creo que también pueden seguir en redes sociales a otro tipo de organizaciones, ¿no? O sea, también está el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, que dan información de calidad, ¿no? Está
En el tema también de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, está IPAS, que ellas también siempre están dando como, y tienen luego jornadas enfocadas a las y los adolescentes, ¿no? O sea, es decir, creo que pueden ahí encontrar varias opciones para ir siguiendo y que les puedan dar la información sobre luego las dudas que también van teniendo y que luego no saben por dónde, ¿no? Quitarse, ya preguntan aquí, preguntan allá. Está bien que pregunten, ¿no? Pero creo que también es responsabilidad de las personas que ya somos adultas de acercarles la información real. Claro. Para ir cerrando un poquito, Nayeli, porque sé que el tema nos puede dar para largo y tendido. Me gustaría que nos dijeras, desde tu perspectiva, quién es una persona que sea un referente, que nos aconseje seguir, que nos pueda dar información, que su opinión sea tan importante en estos temas que debamos de continuar investigando. ¿Quién para ti es ese referente que nos puede dar un poquito más sobre el tema? Pues fíjate que yo fui aprendiendo y sigo aprendiendo de muchas mujeres feministas en el país, ¿no? Creo, así concretamente para centrarnos en la realidad que vivimos en México. Yo diría que hay que leer siempre a quienes ya han pasado por este camino, ¿no? Y quienes nos han ido enseñando un poquito a abrir brechas. Te podría decir ahora, por ejemplo, Marcela Lagarde, yo creo que es una referente obligada. Ella es antropóloga, es una de las primeras mexicanas, digamos, que han tenido una lucha fuerte por los derechos humanos de las mujeres en México, concretamente. Pero hay también ya muchas jóvenes que están incursionando en el tema y están pues también innovando, porque también lo cierto es que las realidades van cambiando, ¿no? Yo creo que a nivel nacional ahorita, para mí, una de las mujeres que hacen un trabajo increíble ellas están en Veracruz, pero tienen un alcance muy bueno, se llaman las Brujas del Mar, es un colectivo de mujeres profesionistas de diversas áreas, que están hablando siempre como de qué está pasando con las violencias, qué está pasando con el acoso, qué está pasando con la situación de inclusión, de igualdad, etcétera, ¿no? Creo que estas cosas están pasando y creo que podemos ir ahí formando algunos referentes para tener una opinión propia, ¿no? Porque también es válido disentir, pero creo que hay que escuchar, hay que aprender de la gente que tiene pues mucho más experiencia y mucho más trabajo. Oye, y siguiendo entonces esta misma línea del aprendizaje, normalmente hago esta pregunta ya como última. ¿Qué libro, película, serie o documental nos recomendarías tú para saber todavía un poquito más del tema? Pues fíjate que esa pregunta está buenísima, Kike. A mí me encanta leer. Yo soy una lectora empedernida, me creo que leer es absolutamente maravilloso. Tengo un club de lectura donde leemos únicamente literatura escrita por mujeres, porque creo que además hay que darle mucha visibilidad a los trabajos que hacen las mujeres. Si queremos aprender un poquito como a estas situaciones de desigualdad, de cómo es que se van o los esfuerzos por cerrar las brechas de discriminación, etcétera, cuál es la situación de las mujeres. Recomendaría Los cautiverios de las mujeres, de Marcela Lagarde también, ¿no? Que es un libro que está choncho, pero también la verdad es que hay muchísima información que puede ser de calidad. Podemos hablar de esta película de las sufragistas. Ahorita no me acuerdo quién dirigió, pero sale Meryl Streep. Fue como de 2018, una cosa así, la película, y habla de la situación histórica del voto de las mujeres. Y de series, a mí particularmente una serie que me gustó mucho con el tema de derechos de las mujeres y de estas, digamos, luchas que se van haciendo, fue, ahorita te digo, Las chicas del cable. Me gustó mucho porque además creo que tiene temas importantes ahí que van sonando. Y ahorita estoy viendo una que me parece que también está padre porque va hablando de cómo las niñas van empoderándose, digamos, ¿no? Apenas, todavía no la acabo, apenas voy en la temporada 1, pero se llama, la traducción es algo así como Mi amiga brillante o Mi amiga exitosa, y está basado en un libro de una mujer que se llama Elena Ferrante, ¿no? Que tiene como una saga de 4 volúmenes, se llama Las dos amigas, la saga, y pues justamente es la historia de 2 niñas que van creciendo juntas y van enfrentándose a diversas adversidades, y cómo es que se van estas cosas de desigualdad, pero también cómo las mujeres van adquiriendo autonomía, etcétera.
Nayeli, pues la verdad es que yo te agradezco infinitamente. Esto que nos compartes nos amplía mucho el panorama, nos da puntos de partida para muchos de nosotros. Y no me queda más que reiterarte el agradecimiento total para ti, para el tiempo que nos destinaste. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y de igual forma, sabes, te lo comenté hace un ratito fuera del aire, que el Instituto Oviedo es tu casa. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que nos veamos por acá. Y muchísimas gracias también a todos y a todas los que nos acompañaron el día de hoy. Agradezco a la Dirección General, a la Dirección de Comunicación y sobre todo a Jorge Vivero, que se encuentra en controles por acá con nosotros. Les agradezco mucho a todos, nos estamos viendo pronto y que disfruten. Hasta luego. Aquí que es un podcast original de Radio Oviedo, conducido por Enrique Vázquez, editado por Jorge Vivero y producido por el equipo de comunicación del Instituto Oviedo junto a Enrique Vázquez, grabado desde la cabina de radio del Instituto Oviedo.